Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Fandiño y este es el primer programa de Los Historiadores, un podcast dedicado a la historia, donde debatiremos temas de la historia de Guayaquil, Ecuador y el mundo con invitados especiales en cada uno de los programas. Y en esta ocasión tenemos a Javier Flores, abogado y reconocido articulista de temas históricos, y Regina Zambrano, doctora en jurisprudencia, con quienes hablaremos sobre el debate histórico que se ha generado acerca de la existencia de la República de Guayaquil. Y antes de hablar con nuestros dos invitados, vamos a poner un video para entrar en contexto acerca de este tema. El 9 de octubre de 1820, Guayaquil vivió una asonada militar que la desvinculó del gobierno de la monarquía española, no solo a la ciudad, sino también a la entonces conocida como Provincia Libre de Guayaquil, la cual abarcaba la ciudad propiamente dicha y prácticamente todas las poblaciones del litoral ecuatoriano. El 11 de noviembre, también de 1820, se dictó el reglamento provisorio del Estado de Guayaquil, el cual rigió el citado territorio entre su independencia de España y su anexión a la Gran Colombia. Fue la primera constitución con fuerza de ley y su Congreso, la primera asamblea constituyente realizada en territorio independizado de la Real Audiencia de Quito. A pesar de ser en la práctica un territorio independiente y de gobierno autónomo, desde hace años se debate si es apropiado considerar al Guayaquil de aquella época como una nación o república, teniendo en cuenta que los documentos oficiales no hacen referencia a esa entidad política, o al hecho de que el presidente de la Provincia Libre de Guayaquil, el poeta José Joaquín de Olmedo, no haya hecho referencia a una república guayaquileña. Sin embargo, hay historiadores que defienden la existencia de un pequeño estado o república que existió en Guayaquil entre 1820 y 1822. Asimismo, otros historiadores niegan dicha definición. ¿Quién tiene la razón? Muy bien, Javier. ¿Existió o no la República de Guayaquil? ¿Qué dicen los registros históricos y cuál fue el papel de los líderes locales y regionales durante los 2 años que duró la independencia guayaquileña? Bueno, antes que nada, Gabriel, pues muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con Regina compartiendo este espacio y poder conversar de historia, que es un tema siempre apasionante y muy necesario de revisitar para hacer, como conversábamos un poco fuera de cámaras, ciertas rectificaciones que creo que se merecen en función de nuevos hechos y de nuevas interpretaciones que se hacen sobre hechos ocurridos años atrás y que todavía siguen pesando en la conciencia de los pueblos, y particularmente en el ecuatoriano y señaladamente en el guayaquileño, que creo que tiene que recordar un episodio muy interesante de su vida política cuando fue una ciudad y una provincia, pero originalmente la ciudad porque la sonada o la revolución del 9 de octubre ocurre en la ciudad de Guayaquil, que luego pues obviamente se extiende a los dominios de la provincia a la que esta ciudad, Guayaquil, era capital en aquel entonces y que abarcaba un territorio que incluía Manabí por el norte y El Oro por el sur y alrededor de unos 50.000 kilómetros cuadrados y unos 70.000 habitantes. Los registros históricos de la época yo creo que habría que centrarlos en un instrumento muy específico que se dictó y que era una joya muy preciada de los próceres de aquel entonces, que fue el reglamento provisorio de gobierno, también llamado una constitución provisoria por Olmedo, y que esencialmente establecía un marco regulatorio para la vida en sociedad. Y lo interesante de este episodio de nuestra historia es que significó la reunión de representantes de toda la provincia, no solo representantes de la ciudad de Guayaquil, que aportó en todo caso con 16 de los 57 representantes totales de esa reunión celebrada unos días de noviembre del año 1820, entre el 8 de noviembre en que se instituyó, se inauguró este colegio electoral así llamado, hasta el 11 de noviembre en que finalmente se expidió hace 204 años este reglamento provisorio al que hago referencia.
Y en este reglamento se dicen cosas muy interesantes. El artículo primero establece que esta provincia es libre e independiente, lo cual marca una ruptura muy clara que no se da en unos documentos jurídicos anteriores, como por ejemplo el acta del 10 de agosto de 1809. Significa una ruptura muy clara, así en la misma línea de otras actas de otros pueblos de la América del Sur que ya habían también tomado ese mismo derrotero, y Guayaquil, ya estando madura para ello en 1820, pues decide unirse a ese bando independentista y lo declara muy firmemente en ese artículo primero, y al mismo tiempo también reconoce lo que para mí es sumamente importante y hace la base de un gobierno republicano, que es que el gobierno es electivo, es decir, no es un gobierno que viene impuesto por un rey o por su familia, por la condición hereditaria de la monarquía, que es lo propio de ese sistema de gobierno, sino que se eligen los representantes. Obviamente hay que entender eso en el contexto de la época y el tipo de elecciones que se hacían, que eran más bien de carácter indirecto, lo cual tenemos una reminiscencia muy interesante en el caso de Estados Unidos, que tiene todavía el sistema indirecto de elección, que es una rémora, se podría decir, de la Constitución de 1787 de ese estado. Ecuador también lo tuvo durante varias constituciones, ese sistema indirecto de elección, que solo se rompe con la séptima Constitución del Estado ecuatoriano en 1861, pero que durante muchos años mantuvo ese sistema electoral indirecto. En todo caso, electivo a la manera de los tiempos, pero electivo al fin y al cabo. Cada uno de los pueblos podía elegir sus representantes y sus representantes reunirse en un colegio electoral y tomar decisiones como, por ejemplo, decidir quiénes serían sus gobernantes, que en el caso de este colegio electoral terminaron siendo pues el poeta y político José Joaquín de Olmedo como el presidente, y Francisco María Roca y Jimena como los otros dos integrantes del gobierno, de la Junta Superior de Gobierno de Guayaquil, además del dictado de la Constitución por estos representantes del Reglamento Provisorio de Gobierno, que en su parte relevante para esta conversación creo que lo que hace no solo es establecer esto que he dicho, la separación clara con una monarquía y la condición electiva de su gobierno, sino además una división de poderes. Es decir, un poder ejecutivo que tenía unas ciertas atribuciones señaladas en el artículo 5 de ese instrumento jurídico, un poder judicial que tenía ciertas características, un juez de letras, los alcaldes en ese entonces también ejercían actividades jurisdiccionales, y un nivel de apelación para este tipo en los procesos que se lleven, y un incipiente poder legislativo representado en ese colegio electoral que podría ser convocado para reunirse o bien cada 2 años o cuando las circunstancias lo meriten, como en efecto se lo planteó en su momento para julio del 22, que finalmente fue interrumpido por la llegada de Bolívar y sus tropas, que acabaron con este proceso en que Guayaquil vivió una etapa que desde mi punto de vista es muy interesante destacar, porque significó primero la independencia por cuenta propia de la ciudad, su organización a través de mecanismos típicamente republicanos y liberales, es decir, a través de un instrumento jurídico que era la base de la libertad de los pueblos, y así lo entendió la Junta de Gobierno, y con una separación clara de poderes y una determinación muy firme de que se trataba del inicio de una nueva era, del primer día, como se señaló en el acta de la independencia, el primer día de la independencia de la ciudad, y un manejo en su momento independiente y autónomo del territorio que, como digo, feneció, culminó con la llegada de Bolívar en julio de 1822. Javier, entonces, bajo esta perspectiva que tú estás mencionando, este modelo republicano y autónomo en el que se manejó Guayaquil durante 2 años, según tu opinión, tu forma de ver esto, ¿existió o no existió la República de Guayaquil? Existió porque realmente la naturaleza de la cosa misma te lo evidencia. Más allá de, entiendo que hay una discusión que se ha dado y he participado en algunos foros sobre estos temas, y realmente hay gente que se opone a la idea porque claramente en el reglamento provisorio no se dice explícitamente, pero me parece que, solo para concluir la idea, que es lo que se desprende claramente de la ruptura. Es decir, si dejamos de ser monárquicos
no es que estamos en una especie de purgatorio gubernativo, en mi opinión, sino que pasamos a ser lo opuesto a la monarquía, y así se lo determina en las formas de gobierno o en las disposiciones que se dan acerca del gobierno y las declarativas, las que te dicen qué tipo de gobierno tienes: uno libre e independiente y electivo, es decir, de ruptura con la monarquía y de organización bajo un nuevo régimen. Muy bien. Doctora Regina Zambrano, hemos escuchado a Javier, él opina que sí existió la República. ¿Cuál es su aproximación a esta afirmación? Negativo. Totalmente. ¿No existió la República de Guayaquil? No. Es una expresión de derecho. Y Javier, como abogado, conoce lo que es una expresión de derecho, que ya en esa época existía. Además, debemos agregar que en derecho las cosas se hacen y se deshacen. Si yo tengo en el artículo 1 del Reglamento Provisorio Constitucional de la Provincia del Guayas, artículo 1, ¿cómo se llama Guayaquil? Provincia de Guayaquil. Continúa con el verbo es: católica, independiente, libre. Para mí son calificativos para el nombre de ella, provincia de Guayaquil. Porque Javier, como abogado, también lo conoce, que todo lo que se diga en derecho escrito o consuetudinariamente es una ley. Pero en este caso, que nosotros no tenemos derecho consuetudinario, sino escrito, en su artículo 1 dice: provincia de Guayaquil es libre, independiente, etcétera, etcétera. Es verdad que el reglamento se sustenta con principios nacionales, republicanos, democráticos, que es justamente la base de la esencia, los principios de un sistema republicano. No lo podemos negar. Pero donde yo considero como profesional del derecho que no nos podemos inventar, entre comillas, una figura jurídica que en la máxima ley en ese momento, que era el reglamento provisorio, no consta. Provincia de Guayaquil, nada más. Es verdad que nos hubiera gustado que sea república, primera cosa. Segundo, que Guayaquil, ¿qué fue lo que inmediatamente, no es que es posterior, inmediatamente, qué es lo que hace? Constituir la División Protectora del Sur. ¿Para qué? Precisamente porque quería integrarlo al Estado de Quito, que en 1812, en la primera constitución que tuvo la futura República del Ecuador, en su artículo 1, ¿qué dice? Conformación del Estado de Quito. Y Olmedo lo insiste después de 8 años, donde dice: vamos al Estado, a formar el Estado de Quito. ¿Por qué lo digo? Porque la creación de la división protectora, múltiples documentos que hay de peticiones desde el presidente de la Real Audiencia de Quito, después de que se dicta pues la cédula real de 1803, incorporando en la parte militar a Lima. Entonces, desde ese momento, las autoridades de la Real Audiencia de Quito comienzan a pedir a España que se rectifique aquello. Muchos ciudadanos de Guayaquil de esa época lo hicieron. Y sobre todo el prócer Olmedo, antes de llegar de regreso a Guayaquil, ¿qué es lo que hace en su último informe que presenta al Ministerio de España respectivamente, una vez que Fernando VII pues había clausurado las cortes? ¿Qué es lo que
dice en ese informe, Olmedo, por favor, reintegren a Guayaquil a la Real Audiencia de Quito. Si nosotros vemos estos antecedentes, ¿cómo podemos pensar que Guayaquil sea república? Porque una república es soberana, fundamentalmente. Entonces, ¿el Estado de Quito dónde queda? ¿Por qué la división protectora de Quito? ¿Para qué? Precisamente fue para integrar todos los territorios de la Real Audiencia de Quito. Porque si no hubiera dicho la división o el ejército que vamos a crear será para autodefensa. La división, para que las personas que estén viendo el programa, se refiere al ejército conformado en Guayaquil después del 9 de octubre para ir a liberar las poblaciones de la sierra, ¿no? Cuenca, Quito mismo. Entonces, según un poco su visión o la idea que usted está desarrollando, pensar en una república de Guayaquil o en la existencia de una república de Guayaquil iría en contra mismo del pensamiento de Olmedo, que tenía una visión más nacional y no tan reduccionista como solamente Guayaquil como ente autónomo. Podemos decir eso por justamente el último informe que presenta Olmedo cuando regresa de Cádiz a Guayaquil. Eso fue 1814. O sea, él presenta su informe en 1814, llega a Guayaquil, lo presenta está en las actas del Cabildo en 1816, noviembre del 16. Y desde ese momento que se presentó en otro contexto, ¿verdad? Aunque eso desembocó después en todos los movimientos independentistas, para 1820 hay indicios de que este pensamiento en Olmedo haya cambiado, ¿no? O sea, hay una consistencia a lo largo de los años. Creo que no. Enfáticamente creo que no. Y le digo porque él, durante sus 30 y más años de vida como abogado constitucionalista, nunca pensó que Guayaquil se separara de los terrenos de la territorialidad de la anterior Real Audiencia de Quito. Nunca. Él fue siempre creyente de que Guayaquil debe ser parte del Estado de Quito. Entonces, como conclusión para su idea, no existió jurídicamente la República de Guayaquil. Le digo enfáticamente que como abogada creo que no existió. Provincia de Guayaquil. ¿Cómo se la calificó? Libre, independiente. Hasta ahí llegamos. Católica, que inclusive se lo dice. Pero oficialmente es como le digo, a mí me pusieron Regina Zambrano Reina, ¿no? En el registro respectivo. Si mi madre, ¿no es cierto? En toda la familia me decían Marianita. Yo no puedo poner como nombre oficial Marianita. Tengo que ponerlo de acuerdo al registro. Yo lo que creo, como para complementar un poco la idea en este tema, es que es cierto que el nombre que se utilizó fue Provincia Libre de Guayaquil, y eso tiene obviamente un antecedente, que es que Guayaquil fue efectivamente durante la colonia una provincia española, de la misma forma en que lo fue Cuenca o lo fue Quito, y esa es la base como territorial sobre la cual luego se puede establecer algún tipo de forma de gobierno sobre ese territorio. La provincia es el espacio. El calificativo que se le da dentro de la nomenclatura que se utiliza dentro del reglamento y dentro del proceso, digámoslo así, de la independencia y su consolidación a través del reglamento provisorio es efectivamente el de provincia libre, porque ese es el atributo principal que se obtiene a partir de que se rompe lo que se conoce a través de nuestro himno nacional como el yugo español. Pero creo que al mismo tiempo fincarse demasiado en esos términos es como pensar que Estados Unidos de América, que se llama así y que no tiene ninguna relación con el concepto de república, porque no está en su nombre,
no lo fuera porque no lo dice. Lo propio sería los Estados Unidos mexicanos, que no serían una república porque el nombre no dice República de México o República de Estados Unidos mexicanos o una cuestión similar. Creo que el análisis en términos jurídicos se tiene que dar a la naturaleza de lo que se hizo, a la sustancia de lo que se alcanzó en aquellos días. Y creo que sustancialmente el hecho de ser libre, que está manifestado en el propio título, implica la libertad de romper con el pasado monárquico y necesariamente para quienes hemos estudiado estas formas de gobierno, y ciertamente lo ha hecho la doctora Zambrano, el opuesto a una monarquía es un gobierno republicano, típicamente. Y creo que realmente fue un momento muy interesante, porque lo que quiso Guayaquil fue difundir estos ideales republicanos y pelear por ellos. Es decir, el hecho de que no se haya reservado para sí mismo el hecho de ser república, sino que haya querido lograr que eso se implante en otros sectores de la ciudad, que es congruente con el pensamiento de Olmedo, que no era un pensamiento provincial, no era un pensamiento con una vocación nacional, y eso habla muy bien de nuestro prócer. No contradice la idea de que haya sido una república. Ecuador, cuando nace en 1830, bajo esos parámetros no sería república. Tenía un gobierno republicano en 1830. La república era Colombia. Lo que pasa es que en esa constitución de Ecuador se pensaba un estado confederado. Esa era la naturaleza que se había dado a sí mismo, una naturaleza equívoca ciertamente, que se subsanó con la constitución de 1835, cuando ya asume una independencia plena, que es la independencia que al mismo tiempo también tuvo el breve estado de Guayaquil entre 1820 y 1822, porque fue un estado libre, fue un estado independiente, fue un estado católico, fue un estado con un gobierno electivo, fue un estado con independencia de poderes, y fue un estado que por su naturaleza y sustancia se debe o se cuenta entre las formas republicanas de gobierno que empezaron a emerger en esos tiempos en América del Sur. Entonces podríamos estar un poco, o como conclusión a esta pregunta acerca de la existencia o no de la República de Guayaquil, la República no existió en el derecho, pero tal vez sí en los hechos. No existió en el nombre como tal, pero insisto que eso no podría predicarse, por ejemplo, de Estados Unidos de América, que no dice república, pero nadie dudaría en ningún momento que lo fue desde un inicio y hasta ahora. Lo propio, de hecho, desde que Guayaquil se independiza en 1820, nunca abandonó la forma republicana de gobierno. Hay territorios, México, por ejemplo, fue un imperio, Brasil siguió siendo una república un gobierno hereditario, hasta 1888, si no estoy mal, y República Dominicana también volvió al redil de la monarquía española durante un periodo. En definitiva, hubo momentos en que en otros lugares se volvió a formas monárquicas para la gobernanza del territorio. Eso nunca volvió a pasar en Guayaquil desde el 9 de octubre de 1820. Hubo un largo periodo de tiempo, casi 3 siglos, en que Guayaquil y lo que hoy constituye el Ecuador fue parte de la monarquía católica, la monarquía española, y como tal, pues estaba sometido a un régimen de gobierno de cierta naturaleza, típicamente hereditaria, con ciertos rasgos discrecionales, con cierta concentración del poder en una sola figura, y eso se rompe con el hecho de la independencia y con el hecho de haber. Por eso la importancia de lo del 8 de noviembre, o sea, lo que dicen la Junta de Gobierno que luego celebra este acontecimiento, y lo que Olmedo siempre recuerda en sus comunicaciones, es que ese es el día más precioso de la provincia, porque es el día en que realmente puede pensarse libre. El 9 de octubre fue un hecho de fuerza, el 8 de noviembre es un hecho de libertad, es el momento de la libertad cuando jurídicamente se sanciona la Constitución y se establecen los derechos, las garantías y la forma de gobierno que iba a regir los destinos de este pueblo. Que dicho sea de paso, es una fecha importante que no celebramos. Es la primera Constitución, no, realmente. No es la primera. De un territorio libre e independiente, no. Sí. No, la de 1812 no es un territorio libre e independiente. ¿La primera cuál sería? ¿La de Quito? La de Quito, el 15 de febrero de 1812, en su artículo 1, enfáticamente dice
dejamos de reconocer al Consejo de Regencia. Pero el artículo 5 reconoce a Fernando VII. Sí, pero que venga a gobernar acá, al Ecuador. Decir que no reconoce al Consejo de Regencia significaba decir, ¿sabe qué? Yo soy libre, no necesito de la autoridad española. Por lo tanto, me voy a autodefender, me voy a autoproclamar bajo este régimen, que era monárquico constitucional. Por eso es que aducen a Fernando. Pero, repito, debemos rectificar el origen del derecho constitucional ecuatoriano. Es la primera. No podemos decir esta constitución no existió. Porque existe. Yo creo que reguló un territorio, pero un territorio que se pensaba todavía vinculado y dependiente de la monarquía católica. Por ende, no es un territorio en libertad e independencia como sí lo reconoce, y por eso señalo la firmeza y la claridad con la que el artículo 1 del reglamento provisorio resuelve el tema. Guayaquil es libre e independiente. Católica, que es un signo conservador, que también lo hubo en Cádiz, lo hubo en Cúcuta, lo hubo luego en el Ecuador, hasta las constituciones liberales. Claro. Pero electivo también y con independencia de poderes. Y creo que eso no discuto. Yo lo que digo es que no podemos desconocer la Constitución de Quito, en donde dice somos 1812. 15 de febrero de 1812. Somos libres, no reconocemos al Consejo de Regencia. Pero reconocen al rey de sí, España. Para que venga a gobernar como dándole esa categoría que todavía se mantenía para la monarquía española. Pero yo creo que Quito tuvo un experimento autonómico, pero no independentista. Entonces favor, creo que la primera constitución que realmente manifiesta la independencia de España es la de 1812. O sea, lo que nos dices tú, Javier, es que la primera constitución, aunque no se llamó constitución, sino su nombre oficial era reglamento provisional, fue la de Guayaquil. Un detalle al respecto. Solo un segundo para terminar la idea. La verdadera constitución como de un territorio independiente, o sea, con ese espíritu independiente y liberal, fue la de Guayaquil de noviembre. Otorgada por 57 representantes en esta ciudad entre el miércoles 8 de noviembre y el sábado 11 de noviembre. Ok, fue entonces la de 1820, y que si bien en el tiempo, por haber sucedido antes la constitución de 1812 en Quito, ¿verdad? Que digo, por cuestión de cronología vendría a ser la primera, pero en cambio no tenía ese espíritu. Tenía el espíritu autonomista que siempre defendió Quito y que pero estaba todavía sujetándose a la corona. Sí, y que es meritorio, ojo, yo no desconozco la valía de un proceso autonomista como el quiteño, pero hay que darle su justa dimensión. Llamar primer grito de independencia lo que no buscó la independencia de España es un error histórico. Y creo que el propio pacto de 1812 tampoco se desprende completamente de su vinculación con el Reino de España. Y creo que en eso sí hay una diferencia señalada que consta en el mismo texto constitucional. Basta comparar el artículo 5 del 1812 con el primero de 1812. Yo diría el artículo 1. El primero de la Constitución, en donde dice no reconocemos al Consejo de Regencia. Querían ser autónomos, pero no por ello independientes. No, lo que es importante en este caso, que estamos pues dialogando sobre esta situación, es en el sentido de que la Constitución de Quito le da esa independencia. No reconocemos a la máxima autoridad que en esa época gobernaba España, al Consejo de Regencia. Hay una cuestión muy interesante en Quito. De Quito, como es bien conocido, fue una audiencia, ¿no? Y fue una audiencia de carácter subordinado, es decir, en esa época todos estaban subordinados. Bueno, pero la audiencia en Lima, por ejemplo, no era subordinada a ninguna otra audiencia. Porque tenía otra categoría. Pero sí, porque tenía precisamente otra categoría. Guadalajara, La Plata, Chuquisaca y Quito eran típicamente subordinadas, eran las audiencias subordinadas de las tantas audiencias que hubo en América durante
los tiempos del gobierno español. Y el caso es que Quito, a sabiendas de que tenía que pedir autorización para muchas cuestiones a otras entidades, en su momento Lima, después Santa Fe, siempre buscó esa autonomía, que fue precisamente lo significativo del 10 de agosto de 1809 y lo que se debe recuperar de ese episodio, que luego tiene una manifestación muy interesante un 9 de octubre, que es muy poco conocido, pero el 9 de octubre de 1810 es cuando Quito, después de que llega Montúfar en septiembre de ese año, después de la masacre de los próceres quiteños de agosto, del 2 de agosto de 1810, declara una capitanía general al territorio de Quito, precisamente para lograr lo que tenían ya en ese entonces Chile o Venezuela, que eran capitanías generales, que era la autonomía de la administración. Y Quito lo logra, por eso lo guerrea. Por eso España dice, no, pues usted no se puede mandar solo, no puede convertirse en capitanía porque usted lo diga y su cabildo, Pero Javier, perdona que te interrumpa, ahí hay un detalle. De los movimientos indigenistas que se suceden a través del tiempo, casi entre siglos, 14 son de la sierra. Cuando vienen las reformas borbónicas, siglo XVIII, ¿qué es lo que le impide a Quito ser denominado capitanía general? Porque España le negó. ¿Pero por qué? Por estos antecedentes. Dado la ferocidad, dada la inquietud que mantenía sobre todo los nativos respecto a la dominación española. España le dijo capitanía general negado. Reformas borbónicas que fueron un verdadero desastre para la economía de Quito. Sí, eso para no hay Quito que negar. fue lamentable. Para Guayaquil, en cambio, fueron tremendamente positivas porque favoreció la liberalización del comercio del cacao. A Quito la beneficiaba el régimen absurdo. No te olvides que estaba sometido a un puerto único para sus exportaciones. Sí. Quito. No, Guayaquil. Acapulco. Para el comercio. No, okay. El Callao. No, pero para comerciar en el cacao, el puerto digamos que era más sencillo para llegar. Pero además, las cuestiones en cuestiones de exportación, era precisamente el Callao, por la cercanía, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es prevalecer, sobre todo, es la verdad jurídica. Pero nosotros estamos viendo, sobre todo los que nos entusiasman estos problemas históricos, cuántos errores hay, cuánta falsedad. Comenzando por el 10 de agosto. Después tenemos el mismo hecho de negar cómo se origina el derecho constitucional ecuatoriano. Y para nosotros los abogados eso es primordial, el derecho constitucional. Es que el derecho constitucional, yo estoy de acuerdo, Regina, que debe incluir al pacto de 1812. Lo que no considero que es de recibo es que se lo entienda como la constitución de un estado independiente. Creo que Quito, pensándose como un estado que se manejaba de manera autónoma, siempre se pensó en el seno de la gran familia española. No quiso salir. En 1812 las condiciones no estaban maduras en ninguna parte del territorio de la audiencia para sostenerse por fuera del régimen monárquico. Desde el martirio del 2 de agosto de 1810, apenas 2 años, estaban, pienso yo, los quiteños traumatizados por esa situación, porque venir y matar a más de 70 personas en un momento, la soldadesca que generalmente era de Perú. Que vino de Lima, y a pedido del gobernador de Guayaquil, así de Cucalón. De Cucalón, exactamente. Pero eso no invalida el hecho de decir, bueno, la Constitución de 1812 no fue una autodeterminación de independencia total. Se inicia, y yo pienso que debe ser por el antecedente del 2 de agosto de 1810, que Carlos, el coronel Montúfar, mantuvo, pienso yo, esa distancia, evitando tal vez una posible y segunda masacre. Solo para tener un poco, no sé si
podemos seguir conversando sobre el tema sin restricción, pero yo quería traer a colación, lo decía porque podemos tal vez tener una conversación tal vez más detallada en algunos tópicos, pero tal vez para llevarlo a un ámbito más general. A mí me parece que es sumamente importante para discutir estos temas entender que esto, y creo que es un error de nuestra historiografía, no se lo debe interpretar como un acontecimiento endógeno. Muchas veces creo que tal vez por cimentar la nacionalidad, tal vez por fines que son en sí mismos positivos, pero ¿Te refieres a la Revolución Quiteña? Claro, en general a la forma como contamos la historia, pero en el caso del 10 de agosto, creo que tratamos de verlo como esta gente genial que hizo cosas y que logró cambiar el curso de la historia, etcétera, y tratamos de verlo a la mejor luz, cuando en realidad yo creo que el trabajo del historiador, y sobre todo en esto más finco en estudios de François Javier Guerra, Emmanuel Chus, de Federica Morelli, que han estudiado estos temas muy en detalle, es tratar de entender la relación que tenía el territorio del Ecuador, digámoslo así, pero en esa época no se llamaba así, pero Quito, Guayaquil, Cuenca, la relación que había entre estos espacios, los espacios a su vez de poder que sobre ellos existían, Lima sobre Guayaquil y Cuenca en el momento en que estos episodios ocurren, Santa Fe sobre Quito, y su relación con la metrópoli, con Europa. Creo que entender esa dinámica, entender cómo lo que ocurrió en 1808, las abdicaciones de Bayona, cómo eso genera una reacción primero en Montevideo, luego en Chuquisaca, luego en La Paz. Si vamos entendiendo toda esta dinámica y este encadenamiento, creo que vamos a tener una película más completa que esta visión más pequeñita en la cual nos enfrascamos muchas veces de ver qué tan genial fueron estos tipos, qué tan avant-garde fueron para llevar las cosas a otro nivel, cuando en realidad, entendiéndolo en el contexto, vemos que es mucho más comprensible los afanes que tuvieron, y creo que se pueden comprender mucho mejor si los vemos a la luz de un autonomismo. Que Quito tuvo el afán de gobernarse a sí misma, que es un afán perfectamente legítimo y noble, pero que al mismo tiempo se pensó parte de algo mucho mayor, que simplemente las circunstancias en ese momento le dieron la posibilidad de ampliarse. Y yo creo que lo interesante también es entender el contexto inmediato anterior de las pérdidas territoriales que había sufrido Quito por decisión de la monarquía católica, la segmentación, por ejemplo, por el cobro del diezmo que se le dio a un obispado que se creó en su momento en Cuenca, la pérdida del manejo de Jaén y Maynas, la pérdida del manejo de la zona de Esmeraldas, la pérdida del manejo de Guayaquil y Cuenca, que pasaron a ser manejadas por Lima desde 1803, como se recordó hace un instante. Todos esos temas fueron mermando la capacidad administrativa de Quito y su capacidad de recursos, piénsense en el diezmo en particular. Entonces, si entendemos estos antecedentes, el 10 de agosto aparece mucho más como esta reivindicación de recuperar lo que precisamente las reformas borbónicas, porque todo esto se da en ese periodo, le habían quitado a Quito, tanto territorialmente como económicamente. Y el 10 de agosto es aprovechar la crisis en 1808 para poder recuperar la grandeza de Quito y poder recuperar recursos y poder tener su gran sueño de toda la vida, una salida que vaya directamente a Panamá y que no tenga que pasar por el sur, que no tenga que bajar a Guayaquil para subir al norte, cruzar Panamá y llegar a Europa, que era la metrópoli, que era el hegemón de aquel entonces. Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio crítico que abarque toda esta película completa, las relaciones con Europa, las relaciones con los otros territorios de la América del Sur y obviamente las relaciones internas entre las tres capitales y los departamentos que luego conformaron el Ecuador. Claro, lo que menciona Javier es esta tendencia poco reduccionista o compartimentada de la historiografía, de enseñar la historia, cuando en realidad esto es un todo y inciden muchas circunstancias. Bueno, vamos con la segunda... ¿Me permite agregar algo al respecto? Mira, sobre este punto que ha tratado muy ampliamente Javier con las circunstancias que rodearon estos hechos. En el caso que yo me considero muy importante es la parte legal. Porque si hay esta manifestación en un documento solemne, aprobado y aceptado por la mayoría, se considera pues del público,
o del pueblo en ese caso, es justamente la expresión máxima que podemos encontrar. Y no podemos pensar, como hace poco pues Javier decía, no, esto lo vamos a sustraer o razonando del contenido del reglamento. En derecho las cosas tienen que ser de acuerdo a la disposición escrita. No podemos pensar de otra manera. Es decir, bueno, no, es que en base a las disposiciones del reglamento provisorio es una república. Podemos decirlo, pero no oficialmente. Fue provincia de Guayaquil. Primero. Segundo, es el mismo hecho de nunca separarse de la Real Audiencia de Quito. Nunca. Hay documentos, Javier. Entonces, no podemos decir Guayaquil quiso ser independiente, libre, etcétera, etcétera. Independiente y libre de España, sí. Quiso amalgamar un territorio al cual pertenecía durante mucho tiempo y con el cual tenía vínculos históricos. Creo que es muy noble lo que hizo Guayaquil. Es muy generoso. Así es. Pudo no haberlo hecho. Así es. Y ser verdaderamente único. Pero nunca lo hizo. Estos antecedentes históricos con documentos prueban de que nunca pensó Guayaquil ser independiente de un estado de Quito, que ya el coronel Montúfar, precisamente en la Constitución de 1812, ya lo imbuye, ya lo imagina y lo dispone dentro de las disposiciones legales, el estado de Quito. Y Olmedo, después de 8 años, recoge esa idea y vamos a independizar a través de la división protectora de Quito a todo lo que es el callejón interandino. Entonces, extenderle la república, eso es lo que quiso hacer. Lo que sea, pero nunca separado de Quito. Nunca. Por eso creó la división protectora, precisamente para luchar por la independencia y para consolidar la independencia y unirlos a ellos a la república que ya había empezado a formarse aquí. Pero mientras tanto, oficialmente no podemos decir nunca República de Guayaquil. Oficialmente no hay. Yo creo que como forma de gobierno plenamente la ya. Pero oficial, ¿qué es lo que manda? A mí me parece que si Estados Unidos de América puede ser una república y no tener en su nombre oficialmente el concepto de república, pero eso vale para Ecuador. Javier, pero no te olvides que el sistema no es republicano, ellos son federales. Son federales y republicanos, ambas cosas. Sí, pero más la tendencia de federal. Y de hecho, esa es una gran discusión a tener también, porque yo creo que ese régimen debería también pensarse nuevamente. Debe ser en la regionalización, conforme le comentaba aquí al señor. Esa es materia de otro podcast. Ese es tema de otro podcast. Entonces, según este debate que estamos teniendo sobre la existencia o no de la República de Guayaquil, me gustaría hacerles la segunda pregunta. Independientemente de eso, de la existencia o no de la República, lo cierto es que Guayaquil tuvo una autogestión que duró cerca de 2 años, ¿no? Y durante esos 2 años Guayaquil se gestionó a sí misma, manejó sus propias finanzas, formó su propio ejército, incluso su gobierno a este ejército concedió rangos militares, etcétera, etcétera. Según la opinión de ustedes, ¿habría sido posible la permanencia de este Estado, de esta autonomía o de esta independencia más allá de los 2 años en que se mantuvo pues independiente o autónoma, doctora? Yo le decía que un dirigente hace un pueblo. En este caso, cuando Guayaquil se independiza sin ayuda de nadie, Bolívar se entera en Venezuela que Guayaquil ha logrado su independencia por sí y ante sí. Y no le gustó. Así es. ¿Por qué lo digo? Porque justamente cuando ingresa a Guayaquil, con toda la fanfarria que le pudo haber hecho de recibimiento a la Junta de Gobierno, el 11 de julio de 1822,
¿Qué es lo que hace Bolívar a los 2 días de llegado? Declararse dictador, defenestrando a la Junta de Gobierno y a sus representantes. Con lo cual, para mí, fue el primer golpe de Estado que se comete en estas jurisdicciones, dejando pues esa estela de mal ejemplo para futuras generaciones. O sea, la anexión de Guayaquil por parte de Bolívar fue un golpe de Estado. Comenzó con un golpe de Estado. Defenestró. Pero lo más grave es que dentro de ese círculo que rodeaba a Bolívar por parte de los guayaquileños, ¿qué es lo que intentan ellos hacer y lo hacen? Es justamente, sabiendo que hay un estado de facto, no de derechos, por justamente la dictadura de Bolívar, se nombran representantes de una asamblea que no existía. ¿Cómo es posible si yo en derecho las cosas se hacen y se deshacen? Comenzamos con unas elecciones, comenzamos con una convocatoria, sesiones que se hizo pues durante los 4 días, 8, 9, 10 y 11 de noviembre. Vienen los representantes de 25 ciudades y dicen, bueno, esto vamos a hacerlo. Viene Bolívar, todo eso lo tira abajo. Y después, ojo, aparecen pseudos representantes diciéndole a Bolívar, ¿sabe qué? Sí queremos ser de Colombia. Sí queremos su presencia como líder máximo. Y toman la calidad de representantes. Javier debe haber visto las actas del Cabildo de Guayaquil. Cómo se nombran entre ellos. Cómo se hace la votación. Y le dicen a Bolívar, ¿sabe qué? Somos representantes. Bolívar hace firmar la petición de anexión a Guayaquil. A Colombia, perdón. ¿Es eso legal? ¿Es eso verdaderamente constreñido al pensamiento que nos dijo en la Carta de Jamaica Bolívar? No puede ser. O es un gran mentiroso, o debemos justificarlo porque estaba enfermo de tuberculosis desde el año 1810. Y se dice pues que una enfermedad de esa envergadura pues evita que tenga una persona un razonamiento lógico. Porque para mí el 9 de octubre hubiera sido el dechado cívico, republicano, democrático, de ejemplo para las demás ciudades de Hispanoamérica. ¿Cómo califica usted en una palabra a Bolívar según su actuación con Guayaquil en julio de 1822? ¿Cómo se comportó? Negativo. Muy severo, muy dictador, porque no se le puede llamar de otra forma a un líder que nos dijo en Cartas de Jamaica, en sus diferentes discursos de 1819 a 1821, libertad para gobernarse los pueblos. Pero a San Martín le dijo que él no creía en la voluntad de los pueblos. Cuando San Martín le reprochó por no respetar la libertad e independencia de Guayaquil. Él dice, yo no creo en eso. Javier, Guayaquil, según tu opinión, se pudo haber mantenido más allá de esos 2 años como una entidad territorial independiente, según, no sé, la política, sus recursos. Esa respuesta tiene que analizarse en 2 niveles, por lo menos. Yo creo que endógenamente, por las condiciones propias de la provincia, por su condición feraz, por ser productora de cacao, que era obviamente un elemento que abonaba su riqueza, por ser atractiva para la migración, porque había crecido mucho en población en los últimos años, precisamente por la bonanza económica a raíz de las reformas borbónicas que facilitaron la liberalización del comercio, por tener un puerto importante con
importante hinterland a su vez, por tener una costa bastante amplia, con otras ciudades también de relevancia, como por ejemplo podían ser Manta, Puerto Viejo, Lucía, Machala. Creo que tenía las condiciones para desarrollarse sin lugar a dudas. Como un ente autónomo, o sea, un si estado. hubiera sido el caso de que se conserve esa provincia y se convierta en un estado que permanezca en el tiempo, yo creo que tenía por sí misma las condiciones para subsistir. Pero ¿qué pasa con estos dos megaestados, ese Colombia y Perú? Justamente, por eso te decía que tiene dos niveles esta conversación. Por un lado, el tema de lo que la provincia era y qué recursos y qué condiciones había en ella para su desarrollo futuro. Si analizamos ese aspecto, te digo, sí. Sí podríamos haber sobrevivido Guayaquil como un estado. El punto era que teníamos dos grandes potencias a un lado y a otro, y esto pues lo ve muy bien Olmedo y lo manifiesta muchas veces en sus cartas de aquella época. Y sobre todo había una persona que, bueno, me ahorro más comentarios de los que ya señaló Regina sobre Bolívar, coincido con ella plenamente, su figura dictatorial negativa para Guayaquil, porque en la medida en que fue nugatoria de su independencia y de su propio gobierno, que venía operando ya por más de casi 2 años, año 9 meses alrededor, y que finalmente cesó por disposición expresa de Simón Bolívar cuando vino acá, entró el 11 de julio y el 13 de julio. ¿Tú también crees que Bolívar fue un dictador? Yo creo que actuó como tal, y lo que acaba de decir Regina tiene pleno sentido. Fue el primer golpe de Estado ocurrido en estos territorios una vez que se independizaron de la monarquía española. Eso fue lo que ocurrió. Aquí hubo un gobierno autónomo, independiente de esta provincia, y vino una persona ajena a ella a imponer nuevas condiciones manu militari, y eso por manual es un golpe de Estado. Bolívar en ese sentido se comportó como un dictador y terminó con un proceso de autonomía administrativa que se había empezado a desarrollar desde el 9 de octubre de 1820. Eso no creo que cabe ninguna duda a ese respecto. Sobre la pregunta de si Guayaquil hubiera podido mantenerse independiente y subsistir, lógicamente la respuesta desde el punto de vista geopolítico era que tenía enormes dificultades, precisamente porque habían apetencias de lado y lado, tanto de Perú como de Colombia, y en el caso de Colombia manifestadas por una persona súper apetente, por decirlo así, muy impositiva como lo era Bolívar. Si uno piensa en otros territorios que lograron una independencia finalmente y que también tenían otros grandes estados alrededor, uno podría pensar en casos como Uruguay, entre Argentina y Brasil, o el caso de Panamá, desprendido de Colombia, pero allí, por ejemplo, su existencia misma, se debe a la presencia de un hegemón, de un tercero, que avala la existencia de estos estados. En el caso de Uruguay, es el Reino Unido, que es el gran hegemón de la época, y ya en 1903, para el caso de Panamá, es Estados Unidos de América, que tenía a su vez un interés muy concreto en este caso específico, que era la construcción del Canal de Panamá, que lo terminó de hacer en 1914. Bueno, entonces, en 1828 Guayaquil vivió un poco ese escenario de estar pues territorialmente ubicada entre, bueno, ya era parte de Colombia, pero digamos, hubiera sido independiente en 1828, la Gran Colombia, la guerra con el Perú, y justamente ese escenario de guerra fue Guayaquil, no fue la costa Guayaquil, bueno, también lo que se ve en Tarqui, y un poco, no sé si es exagerado hacer un símil de lo que sucedió con Polonia, ¿verdad? Este pequeño estado que era como un estado tapón ubicado entre también estas dos potencias como era la Rusia y Alemania, ¿no? Y Polonia simplemente fue como un campo de batalla entre los dos. Guayaquil también pudo haber sufrido lo mismo, y podríamos llegar a la conclusión de que su existencia independiente era imposible. Por eso te decía que la existencia por razones geopolíticas resultaba muy compleja, por las circunstancias de la época y del escenario geográfico en que se desenvuelve esta trama. Pero si me preguntas específicamente sobre la provincia como tal, sobre sus capacidades, sobre su población, sobre sus recursos, sobre sus hinterlands, sobre su cacao, sobre su puerto principal, Guayaquil tenía todo para desarrollarse. Hay que pensar que
estados muy prósperos de Europa tienen la población, más que la población, tienen el territorio, la extensión territorial que tenía Guayaquil en aquel entonces. Holanda, que ahora tiene otro nombre, pero que para mí siempre será Holanda, en mi corazón siempre será Holanda. Holanda, Suiza, por ejemplo, Venecia, Bélgica, tienen una extensión territorial similar a Guayaquil. Haití, más pequeño, y lo ayudó a Bolívar. Claro. O sea, hay muchas situaciones que verdaderamente describen o confirman pues esta conducta, este comportamiento tan negativo que tuvo Bolívar para Guayaquil, porque no se comprende. Aún Bolívar escribiendo la carta de Jamaica del 1815 con una actuación en 1822, ¿no es cierto? Es incomprensible. Digo yo, lo justifico porque era tuberculoso. Es la única forma que podemos entender a un Bolívar de esa manera. Su accionar en ese año, por su enfermedad. Ya venía arrastrando esa situación desde 1810. Además de que su madre murió de tuberculosis. Muy bien, como reflexión final para este tema tan interesante, ¿qué lecciones podemos sacar hoy en día de esta única experiencia autonómica de Guayaquil en términos de identidad, autonomía y gestión del poder, doctora? Algunas, diría yo. Sobre todo considerando esos antecedentes históricos, Guayaquil es capaz de hacer eso y mucho más. Tiene ese ímpetu, tiene esa identidad de superación que tal vez en otros pueblos, en otras ciudades no las hay. Pero considero que como puerto, Guayaquil tuvo mucha influencia de gente extranjera que venía. Y sí, Guayaquil puede hacerlo. Pero aquí tenemos, tal vez, no sé si debo nombrarlo, el centralismo y el federalismo. Yo, ninguna de las dos. Y ahí me pronuncio por lo que dice el artículo 244 de la Constitución sobre regionalización. Debemos unirnos más, no separarnos. Debemos comprendernos. Yo antes le hacía la broma a la colega que si la ciudad de Loja era la capital de la provincia de Loja, me dijo que sí. No es así. Y esas son las fallas históricas que debemos de irlas omitiendo. Es la capital de Sucumbíos. Entonces, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero atendiéndonos al ejemplo o de lo que hizo Guayaquil en esa época hace 200 años, ¿qué es lo que propone usted? O sea, ¿qué lección debemos sacar ahí? ¿Cómo debería ser el manejo de esta ciudad? ¿Cuál es su propuesta en ese sentido? No tanto como ciudad, porque Guayaquil ya ha demostrado esa capacidad para hacerlo. Yo lo que considero es que Guayaquil debe nuevamente hacer esa revolución de unión, de conocimiento, de participación, como lo hizo en el 9 de octubre, que no se quedó solamente en la ciudad, pensó inmediatamente en todas las ciudades o territorialidades que conformaban la provincia de Guayaquil. Por lo tanto, Guayaquil con ese empuje, con ese apoyo económico, con esa visión futurista, debería abolir todo lo que es el centralismo que nos ha perjudicado muchísimo, muchísimo. Quieran o no reconocer nuestros hermanos quiteños, pero nos ha perjudicado. Y el federalismo no creo que sea el sistema de gobierno o de gobernanza más adecuado, porque es individualista, es limitativo. Es verdad, cada cual hace su progreso de acuerdo a sus propios recursos, pero ya debemos de superar esa barrera, esos límites, y proponer, conforme está en la propia Constitución, mal hecha o bien hecha, pero tenemos ese artículo que permitiría en un momento determinado finalizar con tanta marginación que viene justamente del centralismo
no solamente el centralismo es de los quiteños, no, es de aquellos autoridades que están ubicadas en Quito, muchas veces ni conocen una obra que se va a dedicar a una ciudad. Dicen no, pero ¿y el pueblo? La ciudad que lo necesita no se la considera. Por lo tanto, creo que Guayaquil debería liderar ese nuevo prospecto que tenemos constitucionalmente y hacer una segunda revolución. Javier, ¿qué lecciones debemos sacar de estos acontecimientos ocurridos hace 200 años en la ciudad? Independencia, autonomía, nos quedamos como estamos, cambiamos. Yo creo que es importante destacar algunos elementos de la historia de Guayaquil y recuperarlos para estar orgullosos de ellos, porque tenemos un pasado muy rico y con personas tremendamente valiosas. Rocafuerte no estuvo aquí para el momento de la independencia, pero su contribución para América en general, porque fue parte de varios procesos en México, por ejemplo, con una actuación sumamente destacada. El propio Olmedo, que para mí es una persona extraordinaria en la medida en que participó en procesos constituyentes en Europa y en América y en varios países en América, tomando en cuenta el estado de Guayaquil, breve estado entre 1820 y 1822, el propio Ecuador, Perú como representante de la provincia de Puno, su contribución en las Cortes de Cádiz, figuras Rocafuerte, Olmedo, Elizalde, un tipo que peleó en la independencia de Guayaquil, en Pichincha, en Junín, en Ayacucho, peleó en la revolución marxista, que finalmente es la que independiza este territorio de la gobernación de extranjeros, en cuyas manos estuvo desde 1822 hasta 1845 con la expulsión de Flores. Creo que hay unos antecedentes de riqueza y de nobleza del pueblo guayaquileño que merecen una recordación mucho más importante que la que se le ha hecho. Para empezar, yo creo que somos la cuna del proceso independentista ecuatoriano como tal, sin desmerecer la autonomía de Quito en 1809, 1812. Aquí se da la independencia, se señala claramente que somos un territorio libre e independiente, y en nuestra constitución, en nuestro reglamento provisorio, establecemos un capítulo acerca de la milicia y cómo esa milicia va a pelear para ensanchar los límites de este territorio y contribuir a la libertad del resto de la audiencia de Quito. Ese acto de generosidad merece reconocimiento y aplauso. El hecho de pelear luego por la independencia o por la recuperación de la nacionalidad en la revolución marxista, que se origina también aquí en Guayaquil, que la pelea un general guayaquileño como Elizalde y que la conforma tras el hecho de la revolución, un gobierno provisorio que le da forma jurídica a este proceso, compuesto también por 3 guayaquileños, por el propio Olmedo, ya en los últimos años de su vida. Olmedo fallecería apenas 2 años después, Noboa y Roca, Vicente Ramón Roca, hermano de Francisco María Roca, que había sido parte del triunvirato en 1820, en 1845, el hermano de Francisco María Roca conformaría, luego sería presidente, de hecho, y Noboa también sería presidente más adelante. El nombre completo, por favor, para que no... Vicente Ramón Roca. Okay. Y lo que quiero señalar con esto es que creo que en términos de identidad debemos sentirnos muy orgullosos de cómo Guayaquil intervino durante el proceso de independencia, porque aquí se gestó el inicio de ese proceso en términos reales. O sea, hay un vínculo directo y no imaginario entre el 9 de octubre de 1820 y el 24 de mayo de 1822. Y luego, para terminar de consolidar ese proceso, porque para mí esto no es menor, en 1845 con la revolución marxista, que finalmente expulsa la dominación extranjera que había ocupado este territorio básicamente desde 1822 hasta ese mismo año de 1845. Entonces, entender que Guayaquil es clave, es el motor de la independencia del Ecuador, y eso sin desmerecer otros episodios históricos, pero hay que darle su justa dimensión. Tienen que ver mucho más con procesos de autogobierno, de autonomía administrativa, que realmente de independencia de la España y del gobierno monárquico que ella sostenía, y al mismo tiempo una lucha que se sostiene en el tiempo, porque no solo empieza en 1820 con el 9 de octubre, sino que más adelante tiene una segunda manifestación que para mí es tremendamente importante y significativa a destacar, y que merecería por sí mismo
un podcast en este espacio, una conversación en este podcast, mejor dicho, que es la Revolución Marxista de 1846. La autonomía, entonces, es la respuesta ahora, una gestión más autonómica, no sé. Yo creo que ahí hay algunos elementos a discutir. La propuesta de la doctora Regina Zambrano me parece interesante, bebe de una fuente constitucional que ya de por sí le da una legitimidad que no es menor. Creo que también se pueden pensar otras fórmulas, eventualmente el federalismo también a mí es una idea que me parece interesante desarrollar. No tengo una postura tan definida al respecto porque es un tema que merece un análisis muy en detalle y que creo que convendría incorporar muchas voces y muchos datos para tener un mejor panorama al respecto. Pero en lo que atañe al concepto identitario, creo que hay una tarea pendiente para los historiadores en esta ciudad de recuperar lo mucho que hizo Guayaquil por sí misma y por los demás, lo generosa que fue en términos de personas y de recursos, lo pionera que fue en el tema de la independencia, en la medida que el 9 de octubre significa una ruptura definitiva y total con el régimen monárquico, y cómo esa ruptura luego genera otros momentos en los cuales ya se consolida una independencia de todo un territorio mucho más amplio que la provincia de Guayaquil, y con una lucha posterior para ya consolidar esa independencia con la salida del general Flores, que era el representante del gobierno extranjero que había tomado posesión básicamente de estos territorios por casi 23 años. Bueno, hemos llegado al final de la primera entrega de este podcast llamado Los Historiadores. Le agradecemos a Javier y a Regina por acompañarnos el día de hoy. Y nada, recuerden por favor suscribirse al canal de YouTube y seguir las redes de Los Historiadores en Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa con nuevos invitados y más historias. Muchas gracias.